La gala de Windsor estaba destinada a ser una noche de elegancia, unidad y calma real. En cambio, se convirtió en el momento en que el palacio ya no pudo ocultar la fractura que existía dentro de sus propios muros. La princesa Catalina entró con una gracia tranquila, pero cuando llegó Camila el ambiente cambió instantáneamente. En cuestión de minutos, Catalina se apartó de la reunión, pasó junto a los invitados y abandonó Windsor en silencio. Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Catalina llegó junto a Guillermo con una serenidad que hizo que muchos la observaran dos veces. La gala de Windsor, una reunión formal de la realeza organizada para proyectar estabilidad ante donantes diplomáticos e invitados de confianza del palacio, debía demostrar que la familia aún podía mantenerse unida. Por eso aquella noche era tan importante. Era un mensaje al país de que la corona permanecía firme mientras las tensiones tiraban de sus cimientos. Guillermo sintió esa presión de inmediato. El príncipe observó cómo su esposa evitaba la entrada principal y comprendió que no tenía miedo. Estaba esperando. Camila llegó tarde, y ese retraso tenía un significado. La reina consorte entró acompañada de sus asistentes más cercanos, no como una invitada discreta, sino como una mujer decidida a ser vista. Catalina la notó inmediatamente. La princesa dejó su copa sobre una mesa, se volvió hacia Guillermo y pronunció apenas unas palabras. Él se quedó inmóvil. Entonces el rostro de Catalina cambió. No fue ira. Fue el dolor de alguien que acababa de darse cuenta de que una promesa había sido rota. Camila siguió avanzando con una sonrisa segura, pero sus ojos siguieron a Catalina antes de que la sala comprendiera por qué el ambiente se había vuelto tan frío. Guillermo miró de Camila a Catalina, y ese instante se convirtió en la verdadera prueba de la noche. El protocolo. El estricto código de conducta real que determina dónde deben colocarse los miembros de la familia, cuándo deben hablar y cómo deben proteger las apariencias, exigía que permaneciera junto a la línea de recepción. La lealtad exigía otra cosa. Catalina se apartó antes de que cualquier anuncio pudiera suavizar el momento. Cruzó el umbral en silencio, y Windsor pareció quedarse sin aliento. El príncipe la siguió. No pidió permiso, no miró atrás. Camila lo vio marcharse, y la confianza que la rodeaba comenzó a resquebrajarse. Carlos recibió la noticia en un susurro que atravesó la ceremonia como una cuchilla. Un alto asistente se inclinó hacia el rey y le informó que Catalina no se había marchado por enfermedad. Se había ido porque Camila había llegado. El asistente repitió el mensaje cuando Carlos no respondió. El rostro del monarca se endureció. Aquello no fue una reacción emocional repentina. La salida de Catalina fue el punto de ruptura visible de una batalla que estaba consumiendo a todos los más cercanos a la corona. Detrás de las brillantes paredes de Windsor había 4 personas en el centro de la tormenta. Cada una cargaba una herida diferente. Catalina cargaba con la contención. Guillermo cargaba con una furia disciplinada. Camila cargaba con un orgullo afilado por el miedo. Carlos cargaba con el peso de saber que la llegada de una sola mujer había expuesto la división más peligrosa del palacio. Lo que ocurrió aquella noche no tuvo que ver con los asientos, los horarios o la ceremonia. Tuvo que ver con poder, memoria y humillación. Catalina no quería que aquella velada se convirtiera en otra prueba silenciosa de resistencia. Solo aceptó asistir después de que le aseguraran que la gala de Windsor no se transformaría en una exhibición de la influencia de Camila. La gala era importante porque debía demostrar a donantes diplomáticos e invitados de confianza que la familia aún sabía mantenerse unida. También era importante porque cada aparición pública de la realeza transmite un mensaje, y el mensaje de aquella noche debía ser que la corona estaba en calma. Pero Catalina sabía que la calma podía utilizarse como una máscara, y había llevado esa máscara demasiadas veces. Guillermo percibió la tensión antes que nadie. En una sala lateral antes de que comenzara la gala,
Catalina ajustaba su pulsera con manos aparentemente firmes. Sin embargo, esas manos cargaban todo el peso de lo que nunca se decía en voz alta. El príncipe la observó atentamente y preguntó: «¿Estás segura de que quieres hacer esto?». Catalina tardó unos segundos en responder. Miró hacia abajo, respiró profundamente una vez y dijo: «Por la familia sí». Aquella respuesta le dolió a Guillermo porque sabía exactamente cuánto le estaba costando. Había visto a Catalina soportar la presión en público, mientras en privado se le pedía una y otra vez que tragara insultos en silencio. Camila se encontraba en el otro extremo de aquella noche, con un objetivo muy diferente. Un asistente le informó que Catalina ya estaba dentro. Por un breve instante la reina consorte se detuvo. Luego continuó avanzando con una sonrisa cuidadosamente controlada, porque su llegada no era simplemente una llegada. Una ceremonia real es cualquier evento formal en el que el orden, el rango y la imagen pública de la familia son mostrados cuidadosamente mediante horarios, ubicaciones y comportamientos. Camila entendía eso mejor que nadie. Quería que todos recordaran que seguía perteneciendo al centro de aquel mundo. Carlos comprendió el peligro demasiado tarde. El rey había esperado que aquella velada protegiera la imagen de la monarquía, porque la monarquía depende no solo de coronas y títulos, sino también de la creencia de que sus figuras principales pueden elevarse por encima de las heridas privadas. La salida de Catalina amenazaba esa creencia. Convertía un dolor privado en una prueba pública. Cuando Guillermo salió detrás de ella, Carlos no vio simplemente a un esposo siguiendo a su mujer. Vio al futuro rey eligiendo la lealtad por encima de la coreografía del palacio. Camila también lo percibió, y la expresión orgullosa de su rostro se tensó. Guillermo había tomado su decisión delante de todos, y Carlos sabía que el significado de ese gesto viajaría más rápido que cualquier explicación oficial. El príncipe no había dudado. Catalina no regresó, y la razón por la que Guillermo reaccionó tan rápidamente se remontaba a un incidente privado que el palacio había intentado desesperadamente enterrar. La salida de la gala no comenzó en Windsor. Comenzó semanas antes, tras puertas cerradas durante una cena privada, en la que una sola frase cambió para siempre la temperatura emocional de la familia real. Catalina ya había soportado rumores antes. Había soportado conflictos de protocolo, sonrisas frías y exclusiones cuidadosamente calculadas. Pero aquella noche, Camila cruzó una línea que Guillermo jamás olvidó, y que Catalina nunca llegó a perdonar por completo. Catalina recordaba la cena de invierno en Sandringham con dolorosa claridad. Sandringham es una de las residencias privadas de campo de la familia real, utilizada frecuentemente para reuniones familiares lejos de la atención pública. Y precisamente por eso, aquella cena era tan importante. No era un evento público donde las palabras pudieran atribuirse al estrés o a la presión. Era privada, era controlada, era personal. Camila estaba sentada entre varios familiares seleccionados cuando hizo el comentario que más tarde perseguiría a Windsor. Dijo que Catalina era demasiado emocional para convertirse algún día en reina. Catalina escuchó cada palabra. No levantó la voz, no se defendió delante de la mesa. Simplemente dobló su servilleta, bajó la mirada y permitió que el silencio hiciera lo que la ira no podía hacer. Guillermo vio aquel pequeño gesto. Sabía que significaba que su esposa había sido herida en un lugar que no podía mostrar fácilmente. Camila continuó hablando como si aquella frase hubiera sido completamente inofensiva. Pero ya había cambiado la noche. Había convertido una cena familiar en una prueba sobre el lugar que ocupaba Catalina dentro de la familia. Cuando la cena terminó, Guillermo confrontó a Camila. El pasillo estaba en silencio. Sus palabras no. Le dijo que Catalina nunca volvería a ser utilizada como una prueba de resistencia para los juegos políticos de la realeza. Camila permaneció firme. Respondió que la familia necesitaba fortaleza, no sentimentalismo. Para ella la emoción era una debilidad, para él era humanidad, y esa diferencia importaba.
porque el futuro rey había visto a Catalina sostener la imagen de la familia durante tormentas que ella nunca había provocado, y comprendía que la fortaleza no era lo mismo que la crueldad. Carlos se enteró de la confrontación a la mañana siguiente mediante un informe elaborado por un alto asistente de la Casa Real. Un asistente de la Casa Real es un miembro de confianza del personal encargado de gestionar agendas privadas, mensajes y asuntos familiares delicados. El rey leyó el informe. Se detuvo unos instantes y eligió guardar silencio. Ese silencio hirió a Catalina más que las palabras de Camila. Carlos quería paz, pero una paz sin verdad parecía proteger precisamente a quien había causado la herida. Más tarde Catalina permaneció sola con Guillermo. Se quitó los pendientes sin decir una sola palabra. El príncipe esperó. Sabía que estaba luchando para no derrumbarse. Entonces ella dijo: «Puedo soportar la presión, pero no soportaré la crueldad disfrazada de deber». Guillermo jamás olvidó esas palabras. Catalina no le pidió que luchara sus batallas, pero él comprendió perfectamente lo que realmente estaba diciendo. Nunca permitas que el palacio vuelva a convertir el dolor en protocolo. Después de aquello, la presencia de Camila en la gala de Windsor debía manejarse con extrema discreción. Catalina aceptó asistir únicamente porque le prometieron que la entrada de la reina consorte sería discreta, controlada y respetuosa. Por eso, cuando Camila apareció en Windsor, como si nada hubiera sucedido, Catalina comprendió inmediatamente que aquella promesa ya había sido rota. El momento más poderoso de la noche no ocurrió en el salón principal. Ocurrió lejos de la música y de las cámaras, en un pasillo donde el silencio real finalmente se quebró. Catalina había abandonado la gala, pero no había desaparecido. Guillermo la alcanzó cerca de una puerta cerrada. Momentos después, Camila también llegó, y lo que ocurrió a continuación fue la confrontación que Windsor más temía. Catalina se detuvo antes de alcanzar el pasillo exterior. Su respiración era lenta y controlada, demasiado controlada. Una de sus manos descansaba contra la pared como si necesitara la fortaleza de la piedra de Windsor para mantenerse firme. Guillermo llegó segundos después. La ira ardía bajo cada palabra que se negaba a gritar. Le preguntó si quería abandonar completamente la propiedad, porque aquella finca no era solo un edificio, era territorio real, un lugar donde el dolor familiar podía convertirse en historia pública en cuestión de minutos. Catalina lo miró, y aquella mirada silenciosa dolió más que cualquier lágrima. No parecía derrotada, parecía decidida, y eso era importante, porque el palacio siempre había sobrevivido ocultando heridas antes de que alguien del exterior pudiera nombrarlas. También era importante porque el futuro rey comprendía ahora que esta herida ya no podía ocultarse. Guillermo quería protegerla de la sala que habían dejado atrás, pero Catalina ya se había protegido sola al abandonarla. Camila apareció antes de que el silencio pudiera asentarse. Un asistente la seguía de cerca, pero Guillermo se volvió inmediatamente y ordenó al asistente que se retirara. Un asistente es un miembro de confianza del personal real encargado de mensajes privados, agendas y momentos delicados. Por eso aquella orden fue tan significativa. Eliminó el escudo habitual. Ya no había nadie que suavizara las palabras, nadie que pudiera reinterpretar después lo ocurrido, nadie que fingiera que todo había sido un simple malentendido. Catalina enfrentó a Camila sin elevar la voz. «¿Sabías cuánto me costó aquella cena?» La reina consorte permaneció firme. Respondió que el deber público no podía adaptarse a los sentimientos privados. Por un momento la antigua lógica del palacio se alzó entre ellas como un muro. Diva, silencio, resistencia, pero Guillermo dio un paso adelante. No para atacar, no para montar un espectáculo, sino para trazar una línea que la familia había evitado durante demasiado tiempo. Le dijo a Camila que el deber no otorgaba a nadie el derecho de humillar a su esposa. Sus palabras golpearon el pasillo con la fuerza de una sentencia. Camila intentó mantener la compostura, pero su seguridad comenzó a tambalearse cuando Catalina volvió a hablar.
Dijo que no había abandonado la gala para crear una escena. La había abandonado porque quedarse habría convertido el insulto en algo aceptable. Camila comprendió la diferencia, y por primera vez aquella noche no tuvo una respuesta inmediata. En ese momento apareció Carlos al fondo del pasillo, justo cuando las últimas palabras se extinguían. El rey vio a Guillermo junto a Catalina, no entre ambas mujeres, y ese único detalle le reveló todo. El príncipe ya había elegido dónde estaba su lugar. Catalina había decidido lo que nunca volvería a tolerar. Camila las había seguido, pero ya no controlaba el momento. Ahora Carlos debía decidir si calmaba la situación o enfrentaba la verdad más profunda que la salida de Catalina había dejado al descubierto. Toda crisis real termina convirtiéndose en una cuestión de poder, no del poder escrito en documentos, sino del poder que se revela a través de quién se mueve, quién permanece, quién sigue a otro, y quién termina quedándose solo. En Windsor la salida de Catalina expuso algo que el palacio llevaba demasiado tiempo evitando decir en voz alta. El centro emocional de la monarquía había cambiado, y Guillermo ya no estaba dispuesto a fingir lo contrario. Carlos se retiró del pasillo sintiendo todo el peso de la noche sobre sus hombros. En una sala privada, leyó un breve informe preparado por un alto asistente. Después lo dejó sobre la mesa sin decir una palabra. Un informe escrito es una nota interna formal utilizada por el personal del palacio para registrar acontecimientos delicados antes de redactar una explicación oficial. Y aquel documento era importante porque no suavizaba nada. Confirmaba que varios invitados habían visto a Catalina marcharse después de la llegada de Camila, y eso significaba que el palacio ya no podía presentar el incidente como un simple malentendido privado. Carlos parecía profundamente afectado. Comprendía el peligro. La monarquía sobrevive gracias al control, y el control depende de que la gente crea que la familia puede mantener su dolor tras puertas cerradas. Pero Catalina no había desaparecido discretamente. Había abandonado la gala delante de diplomáticos donantes e invitados de confianza, personas que entendían perfectamente el lenguaje de las señales reales. Todos habían notado la llegada de Camila. Todos habían notado que Guillermo la había seguido. Y ahora el rey sabía que cada uno de ellos se llevaría la misma pregunta a casa. ¿Acababa el futuro rey de elegir a su esposa por encima de la línea oficial del palacio poco después? Llamaron a Guillermo, pero el príncipe no regresó apresuradamente para reparar la situación. Dejó clara su respuesta mediante un mensaje privado entregado por un asistente. No volvería al salón principal hasta que la posición de Catalina fuera respetada, y no apoyaría ninguna explicación oficial que la culpase a ella. Una explicación oficial es la versión pública de los hechos elaborada por el palacio, normalmente diseñada para proteger a la familia de los escándalos. Esta vez, Guillermo se negó a permitir que esa maquinaria transformara el dolor de Catalina en una supuesta debilidad. Camila esperaba que Carlos la defendiera. La reina consorte estaba convencida de que su presencia en la gala había sido apropiada. Esperaba que el rey lo dijera abiertamente, pero percibió su vacilación, y aquella pausa la asustó más que cualquier muestra de ira. Carlos ya no estaba comparando simplemente a una esposa con una nuera. Estaba comparando el presente con el futuro, y el futuro acababa de salir de la sala siguiendo a Catalina. Carlos tomó una decisión silenciosa, pero cambió todo. Ordenó al personal que no emitiera ningún comunicado, afirmando que Catalina se había marchado por problemas de salud. Sabía que Guillermo jamás respaldaría una explicación falsa, y sin el apoyo del príncipe, cualquier declaración oficial se derrumbaría por su propio peso. Camila escuchó la orden y comprendió el mensaje oculto. La salida de Catalina no sería tratada como una molestia, sería tratada como un acto de dignidad. El silencio llenó la sala cuando Carlos formuló la pregunta que todos temían. ¿Quién aprobó el horario de llegada de Camila? Nadie respondió al principio. Un asistente bajó la mirada. Camila permaneció inmóvil. La negativa de Guillermo había obligado al palacio a dejar de gestionar emociones y comenzar a investigar poder.
Aquella única pregunta transformó la salida de Catalina. Ya no era simplemente una ruptura emocional. Ahora era una investigación palaciega que nadie cercano a Camila quería ver abierta. La gala continuó, pero ya no parecía una celebración. La música siguió sonando. Las copas continuaron alzándose. Las conversaciones se reanudaron en fragmentos cuidadosamente medidos. Sin embargo, todos los presentes en Windsor sabían que la figura central de la noche ya no estaba allí. El lugar vacío de Catalina se volvió más elocuente que cualquier discurso. La ausencia de Guillermo se convirtió en un mensaje, y Camila comenzó a comprender que permanecer en la sala no la había hecho más fuerte. Los invitados intentaron comportarse como si la noche no se hubiera fracturado. Sonreían con demasiada cautela, hablaban demasiado bajo y dirigían demasiadas miradas a la silla que Catalina había dejado vacía. Luego llegó el brindis formal, un breve discurso ceremonial en el que el rey debía agradecer la presencia de los invitados y recordarles por qué aquella noche era importante. Ese momento era crucial porque la gala había sido concebida para transmitir estabilidad tras semanas de tensión. Pero la ausencia de Catalina y Guillermo había vaciado ese mensaje antes incluso de que Carlos comenzara a hablar. El rey levantó su copa, pero el calor había desaparecido de su voz. Evitó utilizar la palabra unidad, porque todos en la sala habrían sentido lo falsa que sonaría. Un diplomático dejó de aplaudir al darse cuenta de que Guillermo no regresaría para situarse junto al monarca. Aquella pequeña pausa tuvo más fuerza que una protesta abierta. Le dijo a Carlos que los invitados habían entendido perfectamente la señal. La salida de Catalina no había quedado oculta, y la ausencia de Guillermo no había sido perdonada por el silencio. Camila permanecía cerca de la línea de recepción, con una sonrisa que parecía requerir más esfuerzo cada segundo. Apretaba con fuerza su bolso mientras las conversaciones a su alrededor se volvían más cortas y más frías. La gente seguía inclinando la cabeza, seguía saludándola, seguía hablándole, pero el respeto espontáneo se había transformado en una distancia cuidadosamente calculada. Había llegado a la gala con la intención de demostrar que seguía siendo el centro de la sala. Ahora estaba dentro de esa misma sala, sintiendo cuán rápido el poder puede convertirse en aislamiento cuando la persona que todos observan ya no está presente. Sofía observó la silla vacía y bajó la mirada. La confidente de confianza comprendía algo que otros apenas empezaban a percibir. Catalina no había abandonado la gala porque quisiera llamar la atención. La había abandonado porque quedarse habría convertido el dolor en una representación. El silencio de Sofía era importante porque llevaba años interpretando el lenguaje oculto de la familia. Sabía cuándo un gesto era mera cortesía, cuándo una sonrisa era forzada y cuándo una mujer finalmente había llegado al límite de lo que podía soportar. Camila se inclinó hacia un asistente y le preguntó si Catalina había abandonado Windsor por completo. El asistente dudó unos instantes antes de responder. El príncipe está con ella. Aquella frase golpeó con más fuerza que cualquier insulto público. Confirmó que Guillermo no había regresado para reparar los daños. Confirmó que no estaba al lado de Carlos, intentando proteger la imagen de la noche. Estaba con Catalina, y todos los que escucharon aquella respuesta comprendieron lo mismo. El futuro rey había elegido la verdad emocional por encima de las apariencias reales. Carlos observó cómo Ana abandonaba discretamente el salón antes de que Camila pudiera acercarse a él. El rey siguió su movimiento con preocupación, porque Ana no actuaba sin motivo. La princesa real, conocida por su sentido del deber y su franqueza, no iba en busca de Catalina. Iba a hablar con Carlos. Cuando Ana llegó junto al rey, la crisis ya había dejado de ser una cuestión de sentimientos heridos. Ahora se trataba de determinar qué estaba dispuesto a tolerar la familia. El verdadero punto de inflexión no llegó mediante un comunicado oficial, ni mediante una orden formal, ni mediante una exhibición cuidadosamente organizada de unidad.
Llegó en una pequeña sala privada donde dos personas hablaron sin asistentes, sin testigos y sin el peso de la ceremonia. Catalina y Guillermo se encontraron después de la salida de la gala, y por primera vez aquella noche la monarquía desapareció. Solo quedaron un esposo y una esposa. Catalina permanecía sentada en silencio lejos de la celebración. Ya no estaba enfadada, estaba profundamente herida. Guillermo permanecía junto a la puerta como si temiera que todo el palacio intentara entrar para pedirle a Catalina una vez más que fingiera tranquilidad. El príncipe la observó atentamente. Sabía que aquel momento era importante, porque ya no se trataba de una entrada ni de una cena. Se trataba de que a Catalina se le había pedido durante años que soportara el dolor en silencio para preservar el orden real. Y esta vez se había negado. Guillermo se acercó y le dijo que debería haber detenido la situación mucho antes. No defendió al palacio. No minimizó la responsabilidad de Camila. Simplemente admitió lo que la culpa ya había escrito en su rostro. Catalina lo miró y respondió: «Marcharme no fue una muestra de debilidad. Fue la primera cosa sincera que ocurrió en toda la noche». Aquellas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier reproche, porque le hicieron comprender cuánto tiempo llevaba ella manteniéndose firme mientras todos llamaban deber a su sufrimiento. Catalina se quitó los guantes de gala y los colocó sobre una mesa. Una gala es un evento formal en el que la familia real aparece ante invitados para mostrar unidad, apoyar causas y proteger la imagen pública de la corona. Por eso aquel gesto resultó tan poderoso. Aquellos guantes formaban parte de la representación de la noche. Al dejarlos sobre la mesa, Catalina estaba dejando atrás la idea de que el dolor debía ocultarse educadamente para que los demás se sintieran cómodos. Guillermo admitió que seguirla podría provocar una tormenta. Catalina respondió con calma: «La tormenta ya existe. Mi salida solo permitió que todos la vieran». En ese momento el príncipe comprendió que aquella crisis ya no podía resolverse mediante palabras cuidadosamente escogidas. Era algo que requería valentía. Había pasado toda la noche pensando como un futuro rey, pero en aquella habitación debía pensar primero como esposo. Catalina no le pidió que castigara a Camila. Esa moderación lo sorprendió. La reina consorte la había herido, la había puesto a prueba, y había llegado a Windsor como si la promesa rota no significara nada. Aún así, Catalina solo pidió una cosa: que nadie volviera a convertir su dignidad en una simple inconveniencia palaciega. Guillermo escuchó la fuerza silenciosa de aquella petición y comprendió que influiría en todas las decisiones futuras. Tomó la mano de Catalina y durante unos instantes toda la presión exterior desapareció. Le prometió que el palacio no la culparía, ni en privado, ni en público, ni mediante explicaciones cuidadosamente redactadas para proteger a todos, excepto a la persona herida. Catalina le creyó, porque él ya había tomado su decisión. Había abandonado la sala, la había seguido. La primera imagen llegó a los medios antes de que el palacio pudiera controlar la historia. Catalina saliendo de Windsor, Guillermo caminando justo detrás de ella, sin discursos, sin negaciones, sin una versión oficial preparada a tiempo. Y cuando amaneció, lo que había comenzado tras los muros del palacio ya pertenecía al mundo entero. A la mañana siguiente, Gran Bretaña no despertó con una explicación oficial del palacio. Despertó con una sola imagen: Catalina abandonando Windsor con el rostro pálido, la postura firme, y Guillermo caminando apenas unos pasos detrás de ella. Ese único instante se convirtió en toda la historia. Ningún discurso podía suavizarlo. Ningún informe podía enterrarlo. El público vio a una mujer alejándose de la humillación y a un futuro rey decidiendo caminar a su lado. Catalina apareció en todas las portadas antes incluso de que el palacio lograra redactar su primera frase oficial. El periódico The Crown Ledger publicó la fotografía bajo el titular «La salida que sacudió al palacio». La portada es la página más importante de un periódico. Es el lugar reservado para las historias que los editores consideran capaces de captar la atención de todo un país.
Y eso era precisamente lo que había ocurrido. La salida de Catalina había dejado de ser un dolor privado. Ahora tenía un significado nacional. También importaba porque la presencia de Guillermo detrás de ella transformó el momento en algo más grande que un simple rumor. Se convirtió en una demostración visible de lealtad. Guillermo cambió toda la narrativa sin pronunciar una sola palabra. Un presentador matutino describió la escena no como un berrinche real, sino como un límite real. La expresión se difundió rápidamente porque proporcionaba las palabras que el palacio se negaba a utilizar. El príncipe no había permanecido dentro para proteger la imagen de unidad. Había seguido a su esposa, y esa decisión hizo que la opinión pública viera a Catalina no como una rebelde, sino como una mujer digna. No gritó, no montó un espectáculo. Simplemente abandonó una sala que le exigía demasiado. Al mediodía comenzaron a reunirse personas frente a las puertas del castillo de Windsor. El castillo de Windsor es una de las residencias reales más importantes de la monarquía utilizada para grandes ceremonias, momentos familiares privados y símbolos públicos de continuidad. Por eso aquella reunión resultó tan significativa. Algunas personas llevaron flores para Catalina. Otras permanecieron en silencio observando las puertas como si el propio silencio se hubiera convertido en un mensaje. La reacción pública no se debía únicamente a una salida dramática. Respondía a la sensación de que una mujer finalmente había rechazado que el sufrimiento fuera presentado como deber. Camila percibió el cambio inmediatamente. Los comentaristas comenzaron a analizar una y otra vez el momento exacto de su llegada, y pronto lo relacionaron con la cena de invierno en Sandringham, donde su comentario sobre que Catalina era demasiado emocional para convertirse en reina había transformado una tensión privada en una herida mucho más profunda. La reina consorte había llegado a Windsor, esperando demostrar que seguía siendo una figura central. En cambio, el país comenzó a preguntarse si su aparición había revelado precisamente la frialdad que el palacio había intentado ocultar. Carlos actuó con extrema cautela. Ahora cada palabra implicaba un riesgo. El rey autorizó una breve nota oficial reconociendo que Catalina había abandonado la gala antes de tiempo. Pero el comunicado no afirmaba que estuviera enferma, y tampoco la culpaba de nada. Una nota palaciega es un breve mensaje oficial utilizado para orientar la comprensión pública sin revelar todos los detalles privados. Y esta nota era importante porque su silencio protegía a Catalina más que cualquier desmentido. El monarca no transformó su dolor en enfermedad. No ofreció a Camila una defensa fácil. Catalina observó la portada en privado. Durante un largo momento no dijo nada. Guillermo permaneció cerca observando cómo las palabras se reflejaban en su rostro. El príncipe comprendió que ella no veía una victoria, veía una prueba. La prueba de que el público había entendido aquello que Windsor había intentado suavizar. La prueba de que alejarse no la había hecho parecer débil, la había hecho parecer honesta, y esa comprensión otorgó a la salida su significado definitivo. No como un escándalo, sino como un juicio sobre el futuro de la monarquía. Catalina no había dañado la corona al marcharse. Le había recordado que la dignidad importa más que la coreografía, y que quienes observan son perfectamente capaces de distinguir la diferencia. En definitiva, la gala de Windsor fue recordada no por quien llegó, sino por quien se negó a quedarse. La última consecuencia de aquella noche no fue un titular, no fue un comunicado, ni siquiera fue una conversación privada dentro del palacio. Fue una pregunta, y esa pregunta siguió creciendo mucho después de que las luces de Windsor se apagaran. ¿Quién representa realmente el futuro de la monarquía? Durante años la familia real había confiado en una fórmula conocida: el deber por encima del sentimiento, la estabilidad por encima del conflicto, la imagen por encima de las heridas personales. Pero la salida de Catalina desafió cada una de esas ideas, no porque pronunciara un discurso, no porque atacara a nadie, sino porque se negó a permanecer en un lugar donde se esperaba que aceptara el dolor en silencio.
y millones de personas entendieron exactamente por qué. Carlos pasó los días siguientes enfrentándose a una realidad incómoda. No podía obligar a Guillermo a regresar a la vieja forma de hacer las cosas. No podía pedirle a Catalina que fingiera que nada había ocurrido, y tampoco podía ignorar la reacción del público, porque el apoyo que recibió Catalina no fue una reacción pasajera. Reflejaba algo más profundo. La gente ya no admiraba únicamente la resistencia, también admiraba la honestidad, y en muchos sentidos, la honestidad de Catalina resultó más poderosa que cualquier muestra tradicional de disciplina real. Camila también comprendió que algo había cambiado. Nadie la expulsó, nadie le retiró su título, nadie organizó una confrontación pública, pero la percepción es una forma de poder, y la percepción comenzó a moverse en una dirección que ella no podía controlar. La pregunta ya no era si pertenecía a la familia real. La pregunta era si seguía representando lo que la gente esperaba de ella. Mientras tanto, Guillermo y Catalina permanecieron unidos. Y esa unidad tuvo más impacto que cualquier estrategia de comunicación elaborada por el palacio, porque era visible, era sencilla y parecía auténtica. La imagen de ambos alejándose juntos de Windsor continuó apareciendo en artículos, debates televisivos y conversaciones privadas. No porque fuera dramática, sino porque parecía verdadera. Y la verdad suele permanecer más tiempo que cualquier explicación cuidadosamente diseñada. Con el paso de las semanas, la gala de Windsor dejó de ser vista como un incidente aislado. Comenzó a interpretarse como un símbolo de una transformación más amplia dentro de la monarquía, una transición entre dos formas distintas de entender el deber. La primera sostenía que el sacrificio silencioso era siempre la respuesta. La segunda sugería que la dignidad también merece protección. Catalina nunca pidió convertirse en el centro de aquel debate. Sin embargo, terminó ocupando ese lugar precisamente porque no intentó buscarlo. Simplemente tomó una decisión, y esa decisión obligó a todos los demás a revelar la suya. Guillermo eligió acompañarla. Carlos eligió no desacreditarla. Camila eligió mantenerse firme en su posición. Y el público eligió a quien creyó. Quizá por eso la historia continúa resonando. No porque trate de una gala, ni de un protocolo, ni siquiera de una disputa familiar, sino porque habla de algo que casi todos comprenden. El momento en que una persona decide que preservar su dignidad es más importante que preservar las apariencias. Y cuando ese momento llegó en Windsor, no fue la llegada de una reina consorte lo que quedó grabado en la memoria colectiva. Fue la partida silenciosa de una princesa que decidió no quedarse.